¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida a las Talks de A3 Media Formación. Aquí estamos hablando con CEOs y directivos acerca de la comunicación como competencia transversal en los negocios. Y bueno, me hace mucha ilusión tenerte aquí. Nosotras nos conocimos a principios de este año en una mesa redonda. Efectivamente. Y fue un placer conocerte y compartir esa mesa contigo para hablar de talento y diversidad en ese momento. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de comunicación. Vamos a ello. Y en vez de presentarte yo te invito a que te presentes tú, pues nos cuentes quién es Eva, qué hace en Aflelu, si te parece, un poco para iniciar. Venga, bueno, pues yo actualmente soy la consejera delegada de la compañía para España y para Portugal, pero además tengo una responsabilidad transversal a nivel grupo, que es la responsabilidad social corporativa, que es un tema que me mueve enormemente, pero que además es un tema que al final acaba teniendo impacto en el negocio y que interesa además a los accionistas y a los inversores, ¿no? A pesar de las tendencias que parece que están llegando, ¿no? Pero bueno, pues esas son mis principales áreas de actuación. Y luego también es verdad que estoy muy comprometida con diferentes asociaciones, cámaras de comercio, etcétera, en todo lo que tiene que ver con la sociedad civil, ¿no? Y todo lo que podemos hacer las personas organizándonos en la sociedad. Qué maravilla, Eva. Tú lideras una red de franquicias que está en plena transformación digital, manejas distintos tipos de equipo, franquiciados, equipos de tienda, la parte de entorno corporativo. ¿Cómo hace Eva para garantizar que esa comunicación sea coherente para esos distintos públicos que tienes? Bueno, la coherencia es algo que es fundamental, como dices tú, porque al final si tú no eres coherente, eres percibido por los diferentes públicos como fake, ¿no? Y cuando algo no es auténtico, acaba viéndose el plumero y acaba sabiéndose cómo huele. Para nosotros, la marca la entendemos como una persona, ¿no? Y las marcas generan emociones, generan adhesión, pueden generar rechazo, las marcas están vivas. Y cuando tú hablas de una red de franquicias, al final tienes que impactar a muchísimos públicos, porque tú tienes los franquiciados, tienes los colaboradores de los franquiciados, tienes tus propios colaboradores que están en la tienda, ¿no? En la óptica, en la primera línea, en la trinchera, tienes los empleados de sede, y para eso tienes que tienes que empezar, yo diría, por una visión sistémica de lo que es la comunicación. La comunicación para nosotros, al final, se compone de todos los elementos y todos los puntos de contacto de lo que hacemos nosotros, nuestra gente, y además los medios, los que pagamos y los que no pagamos, al final son puntos de contacto. Entonces, tienes que tener esa visión sistémica, y yo diría que tienes que empezar por el principio. Tiene que haber un cierto match, una cierta afinidad en la gente que se incorpora a la organización, ya sean franquiciados o ya sean colaboradores, en la cultura y en los valores. Entonces, para empezar, hay que empezar justamente desde el principio. Pero luego hay que seguir diferentes etapas. Hay una cosa que es muy importante, que son toda la parte de procesos y de protocolos. No lo puedes dejar al azar y no lo puedes dejar al libre albedrío. Nosotros vigilamos mucho tanto los procesos, que de hecho algunos los tenemos hasta registrados, en óptica como en audio, es decir, cómo atendemos a los clientes, pero no solo cómo les atendemos en la parte que es más comercial, sino incluso en la parte técnica. Entonces, el protocolizar todo esto le da un anclaje y una seguridad a la gente que está, como te decía antes, en la primera línea. Luego tenemos otra palanca para nosotros que es muy importante, que es la formación. Y nosotros hacemos la formación de formadores, que son nuestros propios colaboradores, pero también nuestros propios franquiciados, que son los que forman a otros franquiciados y los que forman a otros colaboradores, con lo cual estás mucho más cerca del terreno. Por supuesto hay comunicación online, pero también hay comunicación directa, porque cuando una experiencia es memorable, bueno, pues al final se puede reproducir, y esto ayuda mucho en la coherencia de la marca. Otra forma de construir esa coherencia es a través de la escucha activa, ¿no?
yo creo que hay que ser rígido en el fondo, pero flexible en la forma. Y el hecho de tener reuniones regionales sistemáticas con nuestros franquiciados nos ayuda a escuchar y a entender y adaptarnos. Nosotros tenemos un órgano de gobierno que es la Comisión Nacional que valida las campañas de comunicación de manera sistemática, pues también nos ayuda a que represente y sea la voz de nuestros franquiciados internos. Y esto está muy bien, pero al final necesitas como un guardián, ¿no? Un mecanismo de control para que esto suceda, porque está muy bien todo lo que te digo de construir y tener los procesos, pero nosotros tenemos un marco que son como las líneas rojas dentro de la comunicación, que es el contrato de franquicia. Y al final, si tienes esta visión tan transversal y tan sistémica, te ayuda a que la comunicación sea coherente y que el resultado sea un win-win, porque la marca no es solo de Alflelu, es de todos y al final tiene que ser relevante para el consumidor final y para tener más clientes o pacientes. Has hablado de conceptos que se repiten constantemente en todas estas intervenciones vuestras, que es la escucha activa, que es la empatía estratégica, ¿no? Que es un poco toda la base de la comunicación que nos sirve luego para adaptarnos a distintas audiencias, en tu caso a distintos equipos internos que tenéis, cada uno asumiendo unas funciones diferentes. Muy interesante. Eva, una cuestión. El mundo del retail en ocasiones pues caen mensajes como funcionales, de precio, de urgencia, ¿no? Bueno, pues todas estas técnicas de marketing, ¿no? para comercializar productos. ¿Cómo hacéis en Alflelu para lanzar un mensaje diferencial a vuestros clientes y conectar emocionalmente con ellos sin que se pierda, por supuesto, pues la eficacia, ¿no? a nivel comercial, de desarrollo de negocio? Yo creo que al final los mensajes, incluso las promociones, no dejan de ser la manifestación tangible de un propósito. Entonces, se habla mucho de propósito, pero es muy importante que esté claro y que todo el mundo lo entienda. Nosotros siempre decimos que nuestro propósito es conectar a las personas con el mundo a través de los sentidos. Y las gafas y los audífonos no dejan de ser esas herramientas que nos ayudan a conectar. Pero comuniquemos sobre lo que comuniquemos, el propósito y la misión de conectar es importante y creo que no se le da suficiente importancia a lo que se hace en una óptica, ¿no? Porque, oye, parece que sea una tienda que esté ahí, ¿no? Sí. Lo que hacemos nosotros de verdad es muy importante, porque si no ves bien o no oyes bien, estás totalmente aislado del mundo. Entonces, nosotros, nuestras promociones lo que hacen es responder de alguna forma a ese por qué y a ese para qué estamos haciendo las cosas. Es una tangibilización y cuando tú tienes claro que al final dices, oye, pues no sé, chin, varios pares de gafas. ¿Por qué? Porque las gafas no pueden ser una limitación, porque no pueden ser como un tatuaje, porque no puedes llevar 24/7 las mismas gafas, porque tú cambias, depende de por la mañana o de por la noche, pues tiene un sentido, ¿no? O haces una promoción pues que tiene que ver con financiación, ¿no? Como tenemos con NextGear, y sin intereses ni comisiones. ¿Por qué? Porque al final lo que quieres es que el cliente no tenga que elegir entre comprarse unas gafas o hacer la compra de otro producto que es esencial. Entonces, cuando lo vinculas a ese para qué, es cuando realmente pues tiene sentido. Y además, esto siempre tiene que estar como muy en coherencia con los valores de la marca. Nosotros tenemos unos valores que tienen que ver con la accesibilidad y la democratización, por eso hacemos soluciones y promociones que tienen que ver con poder acercar las soluciones a los clientes. Es decir, que de alguna forma está todo como muy entrelazado, ¿no? Cuando hablamos de otros productos, de las gafas con el clip, pues ahí está la innovación, que es otro de nuestros valores, ¿no? Entonces, intentamos que todo sea redondo y que sea como una especie de sol, donde las promociones son como los planetas que orbitan alrededor de ese sol, que es nuestro propósito. Y cuando lo tienes claro, puedes hablar de lo que quieras, siempre y cuando sea coherente del para qué haces las cosas. Tienes definido el eje central de tu comunicación y todo orbita efectivamente alrededor. Me encanta el propósito. No lo había leído, vuestro propósito.
pero me parece impresionante. Tiene Lo tenemos muchísima muy claro. potencia. Lo comentábamos con otra invitada, que está muy demostrado que las empresas que construyen su comunicación en base a un propósito son las que conectan emocionalmente con las audiencias. Bueno, al final va de conectar, ¿no? De conectar Total. a través de la comunicación, pero para poder conectar en la comunicación tienes que ver y oír. Claro, si no, totalmente. no puedes conectar. Vamos, te lo digo yo, que sin esto no estaría aquí haciéndote esta entrevista. No podría. No podrías, claro, así que lógico. Qué importante es, y es verdad, el huir de que las personas vean una óptica como una mera tienda, ¿no? Claro, es importantísimo. Es que, al final nosotros somos profesionales sanitarios, estamos regulados por sanidad, somos establecimientos sanitarios, y no se le da el valor y la importancia que tiene cuando estás con un óptico. Entonces es alguien que está especializado en resolverte los problemas que puedas tener de visión, y se banaliza. Entonces al final nosotros intentamos que esto quede menos banalizado, porque no, oye, tenemos una oferta de €1 más, pero en ese euro más, ¿no? Este chinchín tiene accesibilidad, tiene cercanía, tiene el porqué, ¿no? Cuando lanzamos en España, sí. El primer anuncio hace 20 años explicaba muy bien ¿tiene usted 2 pares de gafas? ¿Para qué? Para ir a la moda, ¿no? Ya lo sé, Aflelu también. Para conducir, ¿no? Y lo llamamos gafas de repuesto. Una madre en el parque con el niño para jugar. Entonces tiene todo el sentido. Entonces claro. Cuando le das sentido a tu promoción, está perfectamente integrado y es coherente con tu comunicación. Y el consumidor no se va a parar a analizar, porque los consumidores no tenemos tiempo, pero sí captamos la esencia y vemos que es coherente, que volvemos a la pregunta anterior. Me encanta. Eva, toda marca tiene un capítulo, tiene un episodio que recuerda, en el que dices, aquí el comunicar adecuadamente, el lanzar este mensaje, marcó la diferencia. ¿Tú recuerdas algún capítulo de Aflelu de este tipo? Bueno, yo te diría que hay 2 capítulos en nuestra historia que son claves y son muy interesantes como reflexión desde un punto de vista de marca, ¿no? Y desde un punto de vista de comunicación. Nosotros lanzamos la marca con Alain Aflelu, el fundador, como embajador de la compañía, y al final era un rostro interno que lo que hacía era darle credibilidad a lo que estábamos haciendo, porque él decía: soy Alain Aflelu y soy óptico, en francés, con este acento tan raro, pero al final era un referente corporativo. Y yo, si quieres, el primer gran paso que dimos para romper esa trayectoria que traíamos es utilizar una embajadora externa, que es cuando nosotros utilizamos a Sharon Stone como un icono cultural del momento, ¿no? Y al final lo que hizo eso fue elevar la marca a un territorio mucho más internacional, por esa dimensión internacional de Sharon Stone. Era un referente y nos permitía conectar con nuevos públicos de una manera mucho más emocional y más aspiracional. Ese fue como el primer momento, el salir de un rostro icónico que pertenecía a la compañía a un rostro internacional. Y el segundo movimiento que hicimos, que también fue importante, fue cuando decidimos que la marca trascendía los rostros de las personas, ¿no? Y esos embajadores, y el foco de la comunicación se desplazaba hacia el producto. Y entonces fue cuando empezamos a comunicar. Tenemos un producto muy diferencial, que son estas gafas con el clip, ¿no? Que han sido un vector de innovación, y al final el desplazar el foco desde un punto de vista de comunicación de un rostro a un producto, pues nos ha dado mucha más versatilidad, mucho más dinamismo, es mucho más festivo, mucho más lúdico, mucho más juguetón, pero nos ha permitido pues dar un paso más en la evolución de un rostro que era la propia compañía a una embajadora internacional, y ahora estar en un producto que es diferencial y maximizar el hecho de tener un producto que es único. Qué maravilla, tenéis la comunicación perfectamente medida, me gusta mucho. Bueno, intentamos que sea muy estratégico y muy estructurado, ¿no? Es muy estratégica la comunicación, o sea, sobre todo yo creo que en cualquier sector, ¿no? Pero en el sector de retail, con la alta competitividad que hay, el trabajar una buena comunicación creo que es esencial para diferenciarte. Es que yo creo que no se le da el valor que tiene la comunicación, porque muchas veces depende de quién sea el director de marketing de turno, vamos a simplificarlo, ¿no? O el CEO de la compañía de turno, sin tener en cuenta que el valor de la marca, que es intangible, luego ya hay muchas compañías que lo intentan tangibilizar, pero es algo
que si lo destruyes es que puedes perder la compañía. Entonces, no se le da la suficiente importancia y no se tiene esa visión a largo plazo, ese track record de venimos desde aquí, pero vamos para allá. Y si tienes en cuenta eso y tienes una visión a largo plazo, puedes cambiar lo que quieras y puedes evolucionar como las personas, ¿no? Estamos vivos y envejecemos, pero rejuvenecemos. Eso es. Pues lo mismo le puede pasar a una marca. Hay muchas marcas muy icónicas que han sido capaces de rejuvenecerse, que han envejecido rejuveneciéndose, pero porque tienen esa visión en el largo plazo. Qué maravilla. Eva, para terminar, te lanzó ahí un reto. Dime. Tú que eres una líder con una trayectoria larguísima en el sector de retail, si tuvieras un directivo enfrente que te pidiera 3 consejos para comunicar mejor, ¿qué tipo de cosas le recomendarías? Bueno, yo lo primero que le diría es que como base entendiese el para qué hace las cosas, porque a veces vamos como pollos sin cabeza, manejamos las marcas como pollos sin cabeza o nuestra propia marca personal, ¿por qué no? Entonces es ¿para qué haces las cosas? Yo creo que esa es como la base. Entonces, una vez tienes la base, lo primero que hay que hacer es entender, ¿no? Es escuchar, es analizar. Y yo creo que esa dimensión de realmente componerte la foto de lo que está ocurriendo, cuando tú tienes el para qué, tienes que ser capaz de captarlo y de entender y de analizar en tu público, en tu cliente, en tu consumidor, tienes que ser capaz de entender. Pero una vez entiendes, no te puedes quedar ahí. Y yo soy un poco doer, entonces creo que hay que actuar, ¿no? Porque muchas veces se queda en PowerPoints y en bonitas reflexiones y en maravillosas estrategias, pero hay que actuar. Y ese sería el segundo paso. Y yo creo que hay que actuar de una manera valiente, que ese es otro tema, es salir del territorio de la mediocridad, porque es muy fácil y muy seguro estar en ese territorio cómodo, ¿no? Entonces yo recomendaría el actuar y el hacerlo de una manera valiente, ¿no? Y como tercer punto, creo que es fundamental algo por lo que hemos empezado, que es esta coherencia. Es decir, que cuando hagas algo desde un punto de vista de comunicación, lo hagas con autenticidad, ¿no? Que está muy vinculado, porque si no te estás cargando todo lo que estás haciendo y te descredibilizas y dejas de conectar. Así que te diría, ¿no?, que empecemos por el propósito, escuchemos, actuemos con valentía y hagámoslo con coherencia. Tú eres una maestra, porque ayer te vi en un vídeo en Instagram. Ah, sí. Dije, qué maravilla, Eva, toda una consejera delegada haciendo su vídeo en una tienda. Me imagino, es que acabamos de sacar una nueva tienda que está alrededor de un producto. Fíjate, lo que hemos hecho es partir de un producto y agrandarlo, y es una tienda que se llama Magic, que tiene un concepto donde toda la tienda es una tienda de clips para toda una colección de gafas, ¿no? Y cuando llegaba a la tienda, bueno, me dijeron las de comunicación, Eva, ¿quieres hacer un TikTok? Digo, venga, vamos a hacerlo. Claro, sí, hay que adaptarse. Y bueno, me lo pidieron, me pareció que era divertido, y ¿por qué no? Al final yo creo que tienes que estar cerca de los consumidores, cerca de los franquiciados. Es que se nos olvida que los consumidores, los vendedores, los ópticos, los franquiciados son personas de carne y hueso, y que estamos hablando con personas, ¿no? Al fin, intentamos ser tan grandilocuentes. A mí me molesta mucho estas cosas tan retóricas que se hacen y tan complicadas, donde nadie entiende nada, y cuando acaban, ¿qué ha dicho? Yo qué sé, pero habla fenomenal. Entonces, yo creo que hay que estar cercano, y es verdad que me pidieron en la inauguración, oye, ¿quieres hacer un TikTok? Digo, venga, vamos a hacerlo, y lo hice. Efectivamente, hay que adaptarse a la audiencia, hay que ser un interlocutor válido. Me pareció fantástico, porque además, como dices, pues los líderes tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, tenemos que trabajar la aprendibilidad famosa de esto de constantemente estar formándose, adaptándose a lo nuevo que va viniendo. Es que no nos queda otra opción. O sea, hay que estar ahí, y en retail tienes que estar en la calle. Yo lo digo mucho, visito muchísimas tiendas. Tomar la temperatura del consumidor. El viernes estuve visitando 3 en Madrid, pero lo mismo estoy en Madrid que en Málaga, que en Gerona. Creo que te da unos aprendizajes el estar con la gente en directo en su punto de venta. También tienes que saber coger distancia, ¿no? Y lo que decíamos antes, y tener esta perspectiva estratégica, porque si no, el día a día es muy tentador y te mata, y es mucho más fácil actuar en el día a día que coger esa perspectiva, casi, sobre todo en las personas que son muy de retail y muy de acción.
pero es importante saber escuchar. Sí. Pues Eva, me ha encantado tenerte aquí, coincidir por segunda vez contigo. Gracias. Y espero que volvamos a coincidir muy pronto, porque siempre nuestra conversación fluye muy bien. Así que muchísimas gracias por venir. A ti, un placer.